Ahora, en Mateo, en su evangelio, después vamos a pasar a Hebreos y también a Pedro más adelante. Incluso pudiéramos empezar en forma inversa, ¿no? Buscan en Primera de Pedro, no pierdan de vista Mateo, y buscan en Primera de Pedro, este texto al cual vamos a llegar. Y está fallando esto. This isn't going to work. ¿Me puedes traer mi portafolios, Mark? Por favor. Es que este micrófono no va a funcionar. Incluso ahí se cayó. Okay. ¿Ya lo tienen? Primera de Pedro. Ahora déjame ver con este. Y la lectura en 2:1. Primera de Pedro. ¿Ya lo tienen? Están solo los primeros versículos. Dejando todo malicia. Esas palabras son fuertísimas. Y ven la lista. Todo engaño, fingimientos, envidias. La versión antigua dice, y las detracciones, que son chismes, calumnias. Es todo el tema de una actitud crítica en relación con los demás. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Y la descripción de esta leche espiritual es tremenda. Dice, es la leche espiritual, y otra vez se repite este tema que veremos antes de concluir el engaño, sin engaño, para que por medio de ella, por medio, ¿no?, de esta palabra, esta leche espiritual, crezcáis en salud. Esto es la versión antigua, ¿no? El hecho de crecer es la salud espiritual. Ahora vamos al texto que mencioné al principio. Es en Mateo, en su evangelio, en su capítulo 13, por favor. Y vamos a dar lectura a una parte de esta parábola del sembrador. En Mateo 13, aquel día saliendo Jesús de casa, se sentó junto la mar y se allegaron a él muchas gentes, y entrándose en el barco se sentó, y toda la gente estaba a la ribera. Les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, y aquí viene la parábola del sembrador. Luego hay 7 parábolas sobre los misterios del reino en este mismo capítulo, y comienza con esta parábola del sembrador, que es lo que nos interesa el día de hoy. Les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, aquí el que sembraba salió a sembrar. Sembrando, parte de la semilla cayó junto al camino, vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y nació. Aquí la idea es luego al instante nació, y porque no tenía profundidad de tierra, mas en saliendo el sol se quemó, se secó, porque no tenía raíz. Parte cayó en espinas, es la versión antigua, entre espinos en las versiones modernas, y estos espinos crecieron, o las espinas crecieron, y la palabra, vean, la ahogaron, o la semilla la ahogaron. Y parte cayó en buena tierra. Esa es la gracia de Dios, como ya sabemos. Y dio fruto, y luego grados de fruto, cual a 100, otro a 60, otro a 30. Quien tiene oídos para oír, esto es nuestro tema en la miniserie sobre oidores expositivos, que apenas estamos comenzando, ¿no? Esta miniserie, esto ya el 4º sermón. Y dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Y luego viene una tremenda explicación sobre el uso y el porqué de las parábolas. Y
En el versículo 19 vamos a brincar, pasar por alto la explicación sobre el uso y el porqué de las parábolas, a la interpretación que Cristo mismo nos da de esta parábola del sembrador. Oíd vosotros, pues, la parábola del que siembra, que no debemos perder de vista. Vamos a, entre paréntesis, leer el versículo 37, en donde el que siembra la buena semilla es Cristo mismo. El Hijo del Hombre es el sembrador, no importando los instrumentos humanos ni los medios, es Cristo mismo el que está sembrando su palabra. Así lo dice la interpretación, ¿no?, del versículo 37. Ahora en 19, oyendo cualquiera la palabra del reino y no entendiéndola, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El primer ejemplo, hay 4, ¿no? En 20, el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra, y aquí otra vez la traducción debería de ser luego, al instante, de inmediato, la recibe con gozo. Mas no tiene raíz en sí, antes es temporal, de corta duración, las versiones modernas, que venida o sobreviniendo, y la lista aquí es la aflicción o la persecución por la palabra. Esto le mete en problemas. Tan pronto como reaccionó y respondió, hizo su profesión de fe, tan pronto, es lo mismo, es un juego de palabras, luego se ofende. Esta palabra en el griego es escandaliza y se echa para atrás, es lo que quiere decir. En 22, el que fue sembrado en espinos o entre espinos o espinas, la versión antigua dice espinas, ese es el que oye la palabra, pero la lista, el afán de este mundo, el engaño de las riquezas, y como vamos a ver más cosas están en Lucas, ahogan la palabra y se hace infructuosa, no lleva fruto. Y por último, de estos 4, tan solo uno resulta ser verdaderamente convertido. El que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, ven la lista de cosas, oye y entiende, dando a entender que los 2 ejemplos anteriores nunca entendieron realmente. Este sí, entiende la palabra y como consecuencia lleva fruto. Y lo vuelvo a repetir, 3 grados, ¿no? Uno lleva a 100, otro a 60 y otro a 30, ¿no? Y de inmediato se lanza a este tema de las 7 parábolas que explican los misterios del reino de Dios. Ahora aquí estamos con el 4º estudio sobre este tema, después de que vimos una pequeña parte del tema de la palabra de Dios y la verdad de Dios en los 2 estudios anteriores. Ahora llegamos el día de hoy a comenzar a entrar más a nuestro tema. Con la primera cosa que vamos a ver aquí en la parábola del sembrador, una tremenda explicación, y aquí vamos a introducir estos conceptos el día de hoy, de los obstáculos, de lo que impide que muchísima gente recibe correctamente la palabra de Dios. Y como vamos a ver, aquí esto es en un contexto preliminar evangelístico. En la parte principal, si Dios nos permite con el tiempo, vamos a verlo en la vida de los que dicen ser creyentes, una parte de estos obstáculos el día de hoy, y vamos a ir profundizándonos más en los próximos sermones, si Dios lo permite. Pero aquí vemos de entrada algo tan sorprendente. Lo que sorprende es el hecho de que la salvación, el evangelio de salvación, llega a nosotros en la forma de un mensaje. Yo voy a usar la palabra predicado. Es un mensaje anunciado. Es el argumento de Pablo. Le agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura del mensaje predicado. La forma en que esto sucede es lo que nos interesa. La palabra de Dios nos llega como una semilla, según la ilustración. Algo que a muchísimas personas les parece más que absurdo, más que ridículo,
más que necio incluso. Les parece como algo insuficiente, algo que no es capaz de lograr estos propósitos. Y en este sentido, muchísimas personas de entrada no entienden de qué se trata. Les parece como que la enseñanza, la predicación es de poca importancia. Pero aquí vemos que no, porque esta semilla, esta palabra, este evangelio de Dios llega al corazón de los oyentes. Y eso es lo que nos interesa aquí, los tremendos obstáculos que hay en 3 de estos 4 casos. Llega al corazón de cada oyente esta palabra. Y increíblemente, esa palabra que es de valor incalculable y las consecuencias de esto son eternas, vean, sin embargo, la misma parábola nos da a entender que esta semilla puede ser arrebatada por las aves, puede ser pisoteada por los hombres, puede secarse debido al entorno, aquí el ejemplo es del sol, o puede ser, la misma palabra puede ser ahogada por los espinos. Pero según la parábola, de todo este asunto depende la salvación. De todo este asunto depende la vida eterna, ¿no? Y el argumento aquí de entrada, y eso lo vamos a discutir en parte el día de hoy, en estos obstáculos, es lo siguiente. Lo que la parábola enseña es lo más sencillo. Todo el asunto, a primera vista, depende del estado del corazón. Depende de lo que en la ilustración es la condición de la tierra en la cual la palabra es sembrada. Y lo que tenemos aquí, lo hemos visto muchas veces, hay un corazón indiferente, endurecido y como vamos a ver probablemente ya reprobado. Primero, luego hay un corazón tan superficial como para malinterpretar de principio a fin el mensaje. Luego hay un corazón preocupado, distraído, tan lleno de otras cosas, ¿no? Como para no permitir que esta palabra produzca frutos. Y por último, este misterioso corazón preparado por Dios, el corazón bueno, ¿no? Que veremos más adelante. Y tan solo ese corazón recibe el mensaje del evangelio y esto resulta en su salvación. Entonces, el argumento de entrada es tan sencillo. La aceptación del mensaje anunciado, la palabra de Dios predicada, el evangelio, ¿no? Sembrado, la aceptación de este mensaje depende del corazón de los oyentes. Depende del corazón de cada persona. Desde una perspectiva humana estamos hablando. Y tan solo el corazón bueno es 1 de 4, ¿no? Recibe esta palabra. Ahora, de entrada esto nos alerta, nos avisa de muchas cosas. Comenzando con esto, ¿no? El hecho de que la mejor predicación, aquí mismo, Cristo estaba predicando este sermón. Aquí mismo, Cristo se identifica a sí mismo como el sembrador. Y aún así, frente al mejor predicador, frente a la mejor predicación, el mejor, vean, aquí de todos los tiempos está frente a nosotros, el efecto es distinto. Y esto quiere decir que este asunto no depende del predicador. No, tú puedes tener el mejor predicador posible y sin embargo aquí es Cristo mismo. El efecto será distinto porque hay diferentes clases de oyentes. El efecto no depende del predicador, ni siquiera de la palabra predicada, menos, sino depende de la condición del corazón de cada oyente. Y de ahí la advertencia, ¿no? Que ya hemos visto aquí, en el versículo 9, el que tiene oídos para oír, oiga. Esta fórmula se repite ¿cuántas veces? Si alguno tiene oídos para oír, que oiga, ¿no? En otro texto en Lucas, mirad pues, tengan mucho cuidado de cómo oyen ustedes la palabra, ¿no? Y luego tenemos este fenómeno, no pierdan de vista Mateo, vamos a pasar a verlo, ¿no? Este texto
Lo veremos en un futuro en esta miniserie, pero vamos a leerlo ahora. Vamos a 2 de Timoteo y buscan en su capítulo 4 esta tremenda advertencia que termina nuestra introducción. 2 de Timoteo 4, en donde la advertencia es, en el versículo 2, la necesidad de predicar esa palabra, de sembrarla por todas las formas posibles, de insistir a tiempo, fuera de tiempo, cuando quieran o no quieran escuchar. Y la fórmula que vimos en parte hace 8 días, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia, doctrina, porque vendrá tiempo cuando ya no van a escuchar, cuando ya no sufrirán la sana doctrina. Antes lo que va a suceder es teniendo comezón de oír. Ese es un modismo aquí muy fuerte. Ese comezón de oír, ¿qué será? Se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, conforme a sus deseos pecaminosos. Se van a amontonar una muchedumbre de maestros, predicadores, evangelistas, y dice que se apartarán de la verdad del oído. Esto lo vimos hace 8 días, y se volverán a las fábulas. Ahora, ¿qué es esto? Es el mismo tema, en donde el comezón de oír habla de lo que hay en el corazón de los que pretenden escuchar. Y el argumento: se van a amontonar muchos maestros conforme a los gustos, conforme a los caprichos, conforme a lo que estas personas les gusta escuchar. O sea, maestros que les dicen lo que quieren escuchar. Se van a amontonar estos maestros que van a solapar, que van a apapachar sus pecados. Eso es lo que se da por sentado, hasta el grado en que terminarán apartándose de la verdad y creyendo puras fábulas. Ahora, esto va a la mano con, ahora vuelven a Mateo 13, con esta advertencia. El hecho de que muy pocas personas quieren escuchar la verdad. Lo vimos hace 8 días. El hecho de que se buscan en este contexto maestros, ¿no?, que les dicen lo que ellos quieren escuchar, acariciando, hay un modismo en el griego, sus oídos. Es una ilustración que a nosotros es fácil de entender. Es las personas que buscan amigos y en su círculo familiar, incluso tan solo las personas que les dicen lo que quieren escuchar, nada más. Cuanto más en un contexto religioso. Estas personas que están buscando maestros conforme a sus gustos, conforme la idea es con sus gustos perversos, pecaminosos, anhelan este tipo de enseñanza. Y el argumento es a la mano con lo que vamos a ver en un momento. Ahora, este mismo tema, ahora les dije Mateo, vamos a Juan, a su capítulo 8, ¿no? Estas personas, según Pablo en 2 de Timoteo, no tienen interés alguno en la verdad. No están interesadas en la verdad, no. Están interesadas en otras cosas. Y incluso prefieren estos maestros, ¿no?, que les dicen cosas agradables y quieren divertirse algunos, quieren ser entretenidos otros, pero de escuchar la pura palabra, sin maquillación, sin adorno, sin modificación, alteración, nada de esto les interesa. Ahora, Cristo comenta aquí en Juan 8 sobre el mismo detalle, este anhelo tan grande, ¿no?, que está por todos lados hoy en día. Y en Juan 8, vean, el contexto aquí lo tenemos que brincar para ver tan solo el momento cuando Cristo les estaba regañando. Hasta el versículo 43 vamos, a estos judíos en el contexto que discutían con él. Y les pregunta, en este tema de las preguntas vamos a llegar en esta miniserie, es un tema increíblemente fuerte. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? La fórmula, ¿no? Es una pregunta esta de inquisitora, en donde Cristo está preguntando, provocando uno que está escuchando tiene que escondriñar su corazón de por qué no puede reconocer el lenguaje que Cristo estaba usando, ¿no? Y de inmediato no deja el asunto flotando en el aire, contesta y dice, es porque ustedes no pueden oír mi palabra. Por eso no entienden lo que les estoy diciendo. Por eso es el lenguaje, ¿no?, que no pueden recibir. Es porque no pueden
como acabamos de ver en la parábola del sembrador, de 3 personas, ¿no? Que no pudieron recibir esta palabra, y de inmediato les tacha de inconversos. Vuestro padre es el diablo, los deseos de vuestro padre quieren cumplir, y la descripción del diablo homicida desde el principio no permaneció en nuestro tema de la verdad que vimos hace 8 días, no permaneció en la verdad. Y estas personas, como igual en 2 Timoteo, no van a soportar, no van a aguantar la verdad porque son del diablo. Y cuando el diablo les habla mentiras, están más que dispuestos a escuchar y creer sus mentiras. Él es el padre de mentira. Y en el 45 lo explica en la forma más fuerte posible. Este tema es amplio, ¿no? Es el hecho de que el inconverso, en su condición caída, está dispuesto a creer cualquier cosa, con la excepción de la verdad. Está dispuesto a escuchar cualquier cosa, con la excepción de la verdad. Está dispuesto a darle seguimiento a todo tipo de errores. Aquí en el contexto, estos errores son propagados por las sectas y el diablo mismo, porque no pueden recibir la verdad. No pueden percibir ni escuchar la verdad. Ven en el 45. Lo plantean estos términos. Es tan solo porque les estoy diciendo la verdad. Nada más, ¿no? Que no me pueden escuchar. Prefieren oír todo lo que les dice el diablo, prefieren creerle al diablo porque son hijos del diablo y les gustan los deseos del diablo. Pero en otro contexto, en la parábola del sembrador, lo vemos estas personas, ¿no? Vamos a entender un momento cuáles son los obstáculos, pero lo vemos en la parábola del buen pastor, en donde habla de sus ovejas. Y dice, mis ovejas oyen mi voz. Esto viene en el capítulo 10 del Evangelio según Juan. Vuelvan ustedes, ¿no? A Mateo. Y dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y al mismo tiempo, en el contexto de los que discutían con él, se vuelve y les dice, ustedes no me escuchan ni me entienden porque no son, ustedes no son de mis ovejas. Así, es el mismo asunto, ¿no? En otro contexto, el mismo argumento. Ahora, aquí estamos en Mateo nuevamente, en su capítulo 13. Ahora tenemos que apurarnos para bosquejar nada más el día de hoy este argumento. Espero que no nos ocupe mucho tiempo este bosquejo que vamos a ver aquí. Otra vez en Mateo, en su capítulo 13. ¿Ya lo tienen? Ahora, ya entendemos algo sobre esta parábola. Las condiciones descritas aquí, hablando de la tierra, corresponden a la condición del corazón de cada persona que entra en contacto con esta palabra. Primero, hay un corazón que no responde en ningún sentido. Este es el corazón, según el versículo 19, que no entiende nada, ¿no? Que no responde en nada. Es el corazón, en el versículo 19, que se describe como la tierra que está junto al camino. Esto es la persona indiferente, es la persona abiertamente hostil, esa es la persona declarada, muchas de esas personas son enemigos declaradas de Dios. La persona cuyo corazón es tan obstinado y tan duro y tan insensible que se vuelve como una piedra y la palabra de Dios no puede ni penetrar en su corazón. Ahora, segundo, hay el corazón caprichoso, impulsivo. Nosotros usamos la palabra superficial. Esa es la persona que malinterpreta el mensaje, ¿no? Es la persona que no comprende lo que el mensaje dice, ¿no? Y de igual manera, esta persona impulsiva, caprichosa y superficial parece responder por un tiempo, pero cuando sobrevienen problemas, dificultades y luchas, se echa para atrás. Luego hay un corazón afanado, el corazón preocupado, ¿no?
El corazón en donde esa es la ilustración de sembrar la semilla y hay mala hierba, en donde hay espinos, espinas. Ese es el corazón lleno de otras cosas. Se refiere a la palabra que me gusta más, es el corazón distraído, ¿no? Distraído. Y los espinos terminan ahogando la palabra. Y por último, el misterioso corazón bueno, ¿no? El corazón bueno. Ahora vamos rápido a introducir estos conceptos, porque aquí encontramos lo que impide, en un contexto evangelístico estamos hablando aquí, la conversión de muchísima gente. El corazón primero, sembrado junto al camino. ¿Qué es esto? Esta ilustración es una ilustración bien conocida para los que viven en el campo, ¿no? En medio de la parcela, en medio de la tierra que se está cultivando, hay estos pasajes, ¿no? Que van junto a donde se siembra la semilla. Y mientras que están sembrando la semilla, invariablemente, si lo están haciendo a mano, algunas de esas semillas caen junto al camino. Esa es la parte aplanada por el tráfico de personas. Sus pies, ¿no? Sus botas incluso pueden ser, o sus sandalias, están constantemente entrando en contacto con la superficie de la tierra, aplanándola, endureciéndola. En este sentido, de tal modo que cuando cae la semilla no puede penetrar, no puede entrar, ¿no? Por debajo de la superficie de la tierra, no pasa, se queda por encima la semilla, y luego la parábola dice que las aves se la comen, ¿no? Ahora, rápido, ¿qué es esto? Hay que decirlo. Esto es la gran mayoría de las personas que conocemos, hablando de personas en conversas. Es la gran mayoría de las personas que nos rodean, claro que sí, ¿no? Tienen este fenómeno actuando en su vida. Su corazón obstinado, endurecido con el engaño del pecado, su corazón no arrepentido, su corazón duro, insensible, hasta el grado en que tú les puedes hablar de lo que sea. Les puedes dar toda clase de advertencias. Les puedes dar todo tipo de amonestaciones, ¿no? Les puedes hablar de lo más pesado, del infierno, de la ira de Dios. Y todo pasa por desapercibido para estas personas. Son indiferentes. No tienen interés alguno, ¿no? No quieren saber, no quieren entender, no quieren ni siquiera oír la palabra. Y en este sentido, son de estas personas, si andas repartiendo folletos, has visto, ¿no? Que algunos lo vimos ayer, una persona se sentó en la banqueta y se puso a leer un folleto, y otras personas las estaban hasta tirando, ¿no? Al ver que se trata de algo de la Biblia, no tienen interés alguno. De estas personas habla este primer ejemplo. Estas personas, escuchen, lo vuelvo a decir, les podemos hablar del infierno. Les podemos hablar del engaño del pecado. Haz tu lista, ¿no? Les podemos hablar de Cristo crucificado. Les podemos hablar, y hay muchos argumentos aquí en relación con el evangelismo, con personas que dicen, no, hermano, hay que usar la miel del evangelio, ¿no? Hay que hablar de lo bello y lo bonito de Cristo. Hay que dejar de ofender, ¿no? Hay que minimizar lo duro y lo difícil de la palabra. Pero eso no cambia para nada la reacción de estas personas. No tienen la menor intención de arrepentirse, ni siquiera les interesa la promesa de vida eterna. En este sentido, son personas probablemente, vean lo que voy a decir aquí, probablemente ya reprobadas por Dios. Es lo más probable, aunque nunca sabemos esto, ni lo podemos saber de antemano. Y no quiero sembrar aquí la idea de que cada uno que no te hace caso no lo puedes tachar ya de reprobado, ¿no? Esto pudiera ser o no, pero en su mayor parte lo sabemos. Son personas ya entregadas al pecado, muchos ya entregados a los vicios, muchos ya entregados a los placeres de la carne, muchos que viven así, en las pasiones desordenadas, viven cotidianamente, tienen sin lugar a dudas una mente reprobada. Sí, lo sabemos y lo vemos
en su forma de responder, en su forma de reaccionar. Y aquí traigo una lista de 14 textos que hablan de esta doctrina bíblica. Algunos dicen la más terrible de la Biblia, la doctrina de reprobación. ¿No? Y los textos dicen cosas como, hay algunos hombres que han entrado encubiertamente, los cuales desde antiguo habían sido destinados. Desde antiguo, ¿qué es esto? Desde la eternidad, ordenados para esta condenación, dice en Judas, versículo 4. ¿Qué dice el texto? Personas ya reprobadas, ya destinadas, ¿no? En Primera de Pedro hay un texto que dice, para estas personas Cristo es siempre la piedra de tropiezo, siempre la roca de escándalo, porque estas personas, y esto es nuestro tema, tropiezan ante la palabra. Y bajo inspiración del Espíritu, Pedro dice, siendo desobedientes, para lo cual fueron también destinados, dice el texto. Ordenados de antemano, la palabra griega. Yo voy a decir la palabra predestinados en 1 de Pedro 2:7. No vamos a discutirlo. Eso es lo que el texto dice, ¿no? Y luego, otros textos hablan de esta manera. Cristo alababa al Padre de que había escondido las cosas del reino, la verdad del Evangelio. Has escondido estas cosas de los sabios y los entendidos. ¿Quién escondió estas cosas de estas personas? Dios lo hizo. En el texto en Mateo 11, Cristo estaba orando a su Padre, diciendo así, agradó, Padre, ante tus ojos, de revelar estas cosas a los niños y de esconderlas de esta muchedumbre de personas que pretendían ser de estos todos sabios, ¿no? Y todo entendidos, estos que tenían la razón en todo, ¿no? Y así en los textos. En uno de los más fuertes ejemplos en Romanos 11 dice, los escogidos alcanzaron la salvación, y el texto dice, y los demás fueron endurecidos. De igual manera en Romanos 9, a los que quiere, ¿no? De los que quiere, tiene misericordia, y a los que quiere endurecer, los endurece. ¿No? El lenguaje es tan fuerte, tan difícil, ¿no? Tan pesado. Y muchísima gente, simple y sencillamente, cuando lo vimos hace 8 días, optan por no creer lo que estos textos dicen, porque no los pueden entender. No los pueden armonizar con su teología, con su concepto de Dios. No pueden creer que Dios puede endurecer a una persona. No pueden hacer lo que la parábola dice aquí, ¿no? No pueden interpretar lo que ven en la vida de una persona como su corazón endurecido, por sí mismo endurecido. Esto no lo estamos negando. Y Dios poniendo el sello y la firma para que permanezca su corazón endurecido. Así. Pero la Biblia dice que sí. Incluso aquí mismo, cuando Cristo explicaba lo de las parábolas, ¿por qué les hablas en parábolas? Dice, porque todo esto está escondido de ellos. Porque a ellos no les ha sido dado a conocer estos misterios del reino de Dios. A ellos no les es concedido. Así lo dice el versículo 11. Para los que dudan. En la parte que pasamos por alto, Cristo comenta lo que estamos diciendo. ¿Quién es el que no les ha concedido entender de estas cosas? Dios dice, soy yo. Yo asumo la responsabilidad. Así el asunto. El tiempo se nos está yendo. Ahora, segundo, el corazón sembrado entre pedregales. El versículo 20, el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y luego la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, es de corta duración, es su profesión de fe es por un tiempo nada más, es temporal, que cuando sobrevienen aflicciones o la persecución y todos los asuntos por la misma palabra, luego se escandaliza, luego se echa para atrás, luego se ofenden estas personas. Ahora escuchen bien, hay mucho
podríamos detenernos aquí y dar un mini sermón sobre cada ejemplo. No lo vamos a hacer, pero rápido. Esto es lo que vemos con una muchedumbre de personas en ciertos círculos. Reciben la palabra con gozo, ¿no? Reciben la palabra luego, casi al instante, ¿no? Reciben la palabra, y aquí acabo de citarlo, la última frase en el versículo 20, llenos de gozo. Pero luego resulta que se les acaba el gozo. Porque cuando surgen los problemas, cuando surgen las aflicciones, cuando surgen las dificultades, se apartan, ¿no? Se echan para atrás. Ahora, estas personas, les decimos caprichosas, impulsivas, superficiales. Son estas personas que detectan en el mensaje algo que quieren creer, algo que les gusta, por eso el gozo. Y respondan así, al instante. En estos grupos que practican los llamamientos al altar o en las campañas evangelísticas, impulsivamente, entusiasmados, emocionados, responden al llamamiento. Normalmente es para repetir una oración prefabricada, repetir algo mecánicamente, ¿no? Y decir algunas palabras. Y una vez que hayan hecho esto, ¡cuánto gozo! Dicen. Y luego se les acaba el encanto. Y se les acaba el gozo. Y se convierten muchísimas de estas personas en apóstatas. Se vuelven al mundo, a su vida pasada o a su religión falsa, como sea. Y el argumento es, lo vuelvo a decir, que estas personas impulsivamente, caprichosamente, superficialmente, respondan al mensaje. Y sus motivos son muchísimos. Pueden ser, vean, algún temor, alguna influencia psicológica emocional. Puede ser una esperanza falsa lo que están usando como el motivo para responder al mensaje. Puede ser en un momento dado algún incentivo carnal, ¿no? Es increíble esto de personas, ¿no? Que hay un conflicto en la familia y tienen que resolver el problema. Puede ser entre el marido y la mujer, puede ser entre padres e hijos, puede ser, y la lista es interminable sobre la herencia, sobre la parcela, haz tu lista, ¿no? Y motivados por algo, algún interés personal, responden. Esto no nos interesa aquí, salvo para entender el punto, ¿no? Estas personas responden y su respuesta es falsa, ¿no? Impulsivamente dicen que sí, levantan la mano, pasan al frente, luego se quieren bautizar y nunca han calculado el costo. Nunca han hecho lo que Cristo decía. Vean en Lucas, ¿no? ¿Cuántas veces hablaba de este asunto Cristo? De sentarse primero a calcular lo que cuesta recibirle como Señor y Salvador. Nunca lo han hecho, no tienen la menor intención de hacerlo. Y cuando tienen que responder ante lo que vamos a leer aquí, demuestran que no están dispuestos a seguirle como Señor. Nunca se sentaron para calcular lo que cuesta todo esto. Nunca tomaron en serio el discipulado, el señorío de Cristo, el arrepentimiento, la autonegación. Nada de esto sucedió. Y aquí vean rápidamente, el tiempo se nos va a ir, pero hay que ver aquí lo que Cristo dice. Estamos en Lucas, y ya lo tienen en el versículo 26. Si alguno viene a mí, no aborrece padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún su vida, no puede ser mi discípulo. Y el discípulo 269 veces es el término que el Nuevo Testamento usa para hablar de cada creyente. 14:26, no puede ser mi discípulo. ¿Qué es esto? Cristo tiene que tomar el primer lugar sobre cualquier otra persona, sobre cualquier relación humana, por encima de todos nuestros seres queridos, incluso, o no podemos ser verdaderamente
creyentes, discípulos, ¿no? Lo mismo, vean, este argumento se repite aquí 3 veces. Lo mismo en el versículo 27, cualquiera que no trae su cruz, el símbolo de muerte, y no viene en pos de mí. La cruz es todo lo que le va a costar, todo lo que va a tener que sacrificar, todo lo que va a pasar en términos de aflicción y oposición, incluso los que no quieren cargar la cruz, tampoco puede ser mi discípulo. Y el argumento, para no alargar aquí la lectura hasta el 33, pasamos, y cualquier de vosotros que no renuncie todas las cosas que posee, tampoco puede ser mi discípulo, ¿no? Entonces, sobre uno mismo la cruz, ¿no? Que es el símbolo de muerte al ego, al yo, a nuestros propios intereses, y sobre cualquier posesión, sobre cualquier pertenencia, sobre cualquier bien material, sí, Cristo exige prioridad, el primer lugar. Y los ejemplos que vienen aquí mismo, del que pretende edificar en 28 una torre, y luego termina habiéndose dedicado a construir un monumento al fracaso. Les advierte con, no, ¿cuál de vosotros queriendo edificar una torre no cuenta primero sentado los gastos si tiene lo necesario para acabarla? Y es un gran tema para construir lo que sea. Hay un plan, hay un arquitecto, hay gastos, cálculos, dinero, tiempo, trabajo, perseverancia, problemas en el municipio, la falta de algún permiso, los inspectores, los policías. No voy a decir más, por favor, ¿no? Hacienda, por favor, no. Y para terminar la obra, y vemos estas obras inconclusas por todas partes de nuestro querido México. Y es la ilustración que Cristo da, ¿no? Los demás en 29, al ver que no se acabó la obra, se burlarán de esta persona como lo hacen con todas esas personas que hicieron su profesión así tan sencilla y tan fácil. Dicen, no, esto es lo más difícil, no, eso es lo más pesado. Nunca tomaron en cuenta nada de esto. Peor con el que quiere ir a la guerra en 31 y luego termina viendo, no, los del enemigo vienen con 20,000 y nosotros tan solo tenemos 10,000, 2-1, y ya están sacando la bandera, sacando, ¿no? La bandera para empezar a negociar su rendición. Se están dando por vencidos ya sin ni siquiera pelear. Es el mismo asunto en donde cantidad de personas, ahora vuelven a Mateo 13, hacen lo que esta persona en nuestra parábola hace. Luego dicen que sí, y luego se ofenden, se escandalizan y se echan para atrás. Y puede ser porque el evangelista, puede ser porque el mensaje que predicaron fue este mensaje de prosperidad incluso. Pero aquí no. Aquí se les predicó el verdadero mensaje. Aquí les habló Cristo mismo. Él es el sembrador. Él predicó esto. No falsificó, no adulteró, no alteró el mensaje. Les dijo de entrada lo que les iba a costar seguirle como Señor y Salvador. Pero estas personas tan solo escucharon una parte del mensaje, probablemente la parte sobre el cielo y la salvación y la vida eterna, tan solo esa parte. ¿Quién va a decir no a esa parte? Nadie va a decir no a esa parte del mensaje, pero eso no es todo el mensaje, es tan solo una parte del mensaje de salvación. Luego en 22, rápido, tenemos que terminar aquí. Viene el corazón afanado, distraído y preocupado. Vean lo que dice en 22. El que fue sembrado entre espinas o entre espinos. Este es el que oye la palabra y luego ven lo que sucede. El afán de este mundo. El engaño. Vean la lista. Aquí es tremenda la ilustración. Las preocupaciones de la vida. El afán de este siglo. La versión antigua. El engaño de las riquezas. Ven cómo lo pinta. No dice el amor al dinero, no dice la codicia, no dice la avaricia. El engaño de las riquezas, dice.
ahogan la palabra y se vuelve infructuosa. No da fruto. Ahora, ¿qué es esto? Esto es el corazón de muchísima gente que profesa creer el Evangelio. Estas personas, escuchen bien, están recibiendo el mensaje, pero a medias, ¿no? Esas son las personas que no están tomando en serio lo que el mensaje exige, lo que acabamos de escuchar en Lucas, por encima de cualquier persona, por encima de uno mismo, por encima de cualquier pertenencia o posesión. Hay que recibir a Cristo. No, estas personas quieren a Cristo más este paquete, las riquezas. Quieren a Cristo más, ¿no? Más sus placeres de la vida. Estas personas están por todas partes, están en muchas iglesias, y el argumento aquí es muy sencillo. Dios no puede ocupar el primer lugar en sus vidas. Dios tiene que ocupar un lugar secundario. No puede tener el primer lugar. No. Hay cosas que ocupan una preeminencia, un lugar primordial de primera importancia en sus vidas por encima de Dios. Y lo que sucede es que estas personas, con su corazón distraído, lleno de otras cosas, ¿no? En la parábola aquí en Mateo, dice el afán del mundo y el engaño de las riquezas. En Lucas, ven lo que dice, lo voy a citar. En Lucas dice, los pasatiempos. ¿Qué? Es 8:14 de Lucas. Y luego dice, los placeres. Los pasatiempos y los placeres, dice en Lucas. Cristo predicaba estas cosas repetidas veces y muchas veces agregaba más en su sermón, ¿no? Como lo vemos en las epístolas de Pablo, la repetición constante, este fenómeno de enseñar didácticamente por el problema que vamos a ver antes de terminar de amnesia espiritual, se vuelve a decir, se vuelve a inculcar, se vuelve a predicar, y aquí lo mismo, pasatiempos en Lucas, placeres de la vida, ¿no? La traducción. Ahora, ¿qué es esto? Son estas personas que tienen sueños mundanos, fantasías engañosas, vanidades ilusorias. Toda la mercancía de Babilonia está sobre la mesa aquí. Tienen ansiedades acerca de sus negocios, acerca de su carrera, acerca de sus planes en cuanto al matrimonio, los hijos y los estudios, y cantidad de estas cosas llenan sus mentes, llenan sus afectos, llenan sus corazones, las preocupaciones de la vida, de tal modo que creen que yo no puedo buscar primeramente el reino de Dios. Yo no puedo buscar por encima de las necesidades de mi familia, por encima de un beneficio económico. No puedo buscar por encima. No puedo. Y creen que hay un conflicto entre estas cosas. Creen que tienen que atender a estas cosas antes que a cualquier otra necesidad, cualquier otra obligación. Tengo mis obligaciones, tengo las responsabilidades en la vida. Y estas personas, es increíble que no entienden que hay que buscar primeramente el reino de Dios, y todas las demás cosas os serán añadidas, dijo Cristo. ¿Añadidas? No, dicen, ¿cómo añadidas? Yo tengo que buscar primero todas estas cosas, y lo que nosotros entendemos, lo que está sobre la mesa aquí, hay que volver a decirlo tristemente, increíblemente, son todos los ídolos del corazón. Estos ídolos del corazón, ¿no? Que el corazón humano que resulta ser una fábrica de ídolos, y todo este tema que hemos escuchado 1000 veces, en donde sus ídolos son el medio para obtener lo que quieren en esta vida. Sus ídolos, ¿no? Son el medio para obtener lo que en lo más profundo de su corazón es su motivación para vivir, ¿no? Y estas personas están por todos lados buscando en los ídolos estamos hablando del poder, el placer, el dinero. La lista es interminable. Es el materialismo, son sus sueños, son sus
apetitos, son sus pasatiempos, son sus familias, son sus pecados, así lo voy a decir, disfrazándose y engañando a las personas. Y este asunto lo hemos escuchado tantas veces, la fórmula de cómo fabricar estos ídolos en tu corazón. Comienza con toda una lista de cosas. Yo necesito seguridad, yo necesito protección, yo necesito confianza, yo necesito ser aceptado, ser amado, ser valorado, yo necesito razón de ser, propósito para vivir, comenzando con mi dignidad, mi autoestima. Yo necesito, y la lista de necesidades que se vuelvan más que esperanzas, exigencias, ¿no? Y yo necesito satisfacción. Yo tengo el derecho de ser feliz, ¿no? Y esto de todo el mundo anda buscando el ídolo de la felicidad. Y lo que sucede es, a través de estos ídolos, las personas se convencen a sí mismas de que esas son las cosas que les van a traer la felicidad. Crean en sus propias mentes la expectativa falsa, la imagen mental de felicidad, de autorrealización, de una vida como al estilo de esas películas de Hollywood, y crean la mentira. Y los ídolos terminan funcionando como dioses, porque terminarán como una parábola, ahogando la palabra. Terminarán estrangulando la palabra de Dios en sus vidas. Terminarán estas personas entregándose a estos ídolos. Y la lista es increíble. Yo necesito una pareja idónea que me comprende, que me ama incondicionalmente. Y ando buscando por todas partes. Yo necesito un trabajo buenísimo y bien pagado, que me gusta y que me dejan trabajar en casa 3 o 4 días a la semana, si fuera posible. Y la lista de ídolos, ¿no? Éxito, poder, placer. El asunto lo hemos escuchado 1000 veces. Ahora lo que nos interesa aquí es lo siguiente. Muchas de estas cosas son buenas. No lo estamos negando. Muchas de esas cosas incluso son en algún sentido necesarias en la vida de cada ser humano. Son cosas buenas, son cosas necesarias que cuando se conviertan en el fin. Esta fórmula, en cuántas veces hemos predicado sobre este tema de los ídolos, cuando tu pareja termina siendo el fin, cuando tu chamba resulta ser el fin. No sé si me explico. Cuando todas esas cosas buenas y necesarias se conviertan en fines. Se conviertan en vanidades ilusorias entonces. Se conviertan en hierba mala. Se conviertan en lo que, en los espinos, en las espinas que la parábola describe como cosas que terminarán estrangulándote. Te está estrangulando y estás escupiendo la palabra, vomitando la palabra de Dios, ¿no? Como respuesta a las vanidades en la feria de vanidades, ¿no? Este tema, ¿cuántas veces lo hemos escuchado? Tantos deseos, tantos anhelos, y resulta que la feria de vanidades de Juan Bunyan, aquí está a la vuelta de la esquina en el mercado. O puede ser en Amazon, no tienes que ni salir de la casa. Y te ofrecen todos los deseos de tu corazón. Y cuando estas cosas, buenas y necesarias, algunas de ellas, no, todas esas cosas son medios. Este tema, ¿cuántas veces lo hemos escuchado? No, tu pareja no es un fin. No, tu felicidad tampoco lo es. No, tus sueños mundanos menos. No, todas esas cosas en el mejor de los casos son medios, pero no son fines. Este tema es tan delicado, es tan difícil para algunas personas entenderlo. En el momento en que se convierten en fines, se convierten en ídolos que ocupan el lugar de Dios en tu corazón.
Y Dios acabará con estos ídolos en la vida de todos. La Biblia termina con la Babilonia de este mundo y todos sus ídolos trasladados al infierno. En Apocalipsis 18, el tema sobre el cual hemos hablado tantas veces, la descripción gráfica de estas personas llorando, lamentando y volviéndose histéricas, porque todos sus ídolos serán destruidos por Dios mismo en el día de juicio. En la vida de cada persona que dice ser creyente, Dios les declara la guerra en contra de esto. Dios dice, o tú acabarás con estos ídolos en tu vida, o yo lo haré. Es cuestión de tiempo, ¿no? Y en los inconversos, Dios les dice, tú acabarás con tus ídolos, o tus ídolos acabarán contigo. No hay otras opciones aquí. Tú no puedes servir, vivificar, atesorar, acariciar y abrazar estos ídolos y creer en mí. No, esto no es así. Y en esta parte de la parábola tenemos una muchedumbre de iglesias que dicen exactamente lo contrario. Que tú puedes tener a Dios, a Cristo, la vida eterna y todo lo demás. Todos tus sueños, todos tus ídolos, todas sus vanidades, y no pasa nada. La parábola dice, estas cosas acabarán con la palabra de Dios en tu vida y tú serás arrastrado a la perdición. Así termina el asunto. Y esto fue apenas la segunda introducción. Ya estoy en problemas, graves problemas. Pero por último aquí, estamos introduciendo sus conceptos, los volveremos a ver. Ahora por último aquí, veamos esto. El corazón bueno, la gracia de Dios. 1 de 4 que hacen, 1 de 3 que hacen una profesión de fe resultan ser verdaderamente convertidos. Increíblemente. ¿No? Es una parte de por qué nosotros no bautizamos a nadie así. Luego, después de bautizar a muchos, estamos esperando a ver qué es lo que va a haber en sus vidas en base a esto. No nos sorprende cuando algo parecido a esto sucede, aunque nos da mucha tristeza y dolor de corazón. Pero este corazón bueno, ¿no? El milagro de la gracia de Dios. ¿No? ¿Qué es esto? Es la cirugía no hecha con manos. Es la cirugía, eso es exactamente lo que Colosenses 2:11 dice. La circuncisión del corazón es a saber, no el bautismo infantil de las iglesias reformadas, por favor, menos de la católica. No, es la cirugía hecha con manos en el corazón, para que el corazón sea bueno. El nuevo corazón. El milagro de la regeneración, que es la obra de la gracia soberana de Dios. Pero esto no lo vamos a discutir el día de hoy, es tan obvio, tan evidente esto, ¿no? Incluso es la base de la doctrina bíblica de salvación por gracia. Tú no puedes hacerte un corazón bueno. Pero lo que puedes hacer, muchas personas se enredan en esto. Lo que tú puedes hacer es rogarle a Dios por un corazón sensible. Lo que tú puedes hacer es ponerte de rodillas y pedirle a Dios por un corazón nuevo. Sí. Eso es el dilema de cada persona en conversa. Ese es el dilema antes de ser convertidos, bajo convicción de pecado, frente a sus pecados, el enorme obstáculo de que hay que arrepentirme de todo esto y entregarme a Cristo como mi Señor incondicionalmente, como lo acabamos de ver en Lucas 14, y cada persona en conversa honesta sabe que no lo puede hacer. Y por eso la lucha, por eso la crisis, por eso
pueden ser meses o años de lucha antes de experimentar este milagro. O sea, a fin de cuentas, cada persona en conversa sabe que no puede convertirse a sí misma. Lo sabemos, lo hemos vivido. Pero lo que podemos hacer es rogarle a Dios para que nos ayude a no endurecer más nuestros corazones. Esta fórmula, si hoy oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Cuántas veces se repite la advertencia en el Antiguo Testamento con los judíos? En el libro de Hechos 4 o 5 veces se cita el mismísimo texto. ¿Y cómo es que la persona endurece su corazón? Escuchan, cada vez que le dice no a Dios. Cada vez que entra en contacto con esto y le dice que no. Y mi testimonio 1000 veces yo le decía no. Y hasta que un día mi mismo corazón decía que sí. A mí me sacudió, a mí me dio miedo al escuchar de dónde salió esto, de que ahora sí, de lo que el texto dice salió. De un corazón bueno que tan solo Dios nos puede dar. Pero ¿cuántas personas se siguen endureciendo día tras día, no? Al no arrepentirse, se endurecen cada día más. ¿No? Cada día más esclavizados, cada día más dominados por el pecado. Cada día no tienen libertad, dicen, no, les prometen libertad. No, son esclavos, dice la palabra. Cada día más miseria, no felicidad. Cada día más descontentos, más desilusionados, más decepcionados en su endurecimiento de corazón. Y Dios les echa la culpa. Increíblemente es la responsabilidad humana frente a la soberanía de Dios. Es el mismo Dios que en Romanos dice todo el día yo extendía mis manos a este pueblo rebelde y contradictor, hablando del pueblo de Israel. Y dice, al fin me vi obligado a revelarme a los que ni buscaban por mí, los pueblos gentiles que somos nosotros. Pero el punto es este. Los que se endurecen, los que no se ponen a rogar, ¿no? Y suplicar por un cambio milagroso en su corazón, llegarán al momento al endurecerse. Llegarán al punto en que ya no pueden sentir nada. Este proceso del endurecimiento del corazón y la cauterización de la conciencia, en donde su conciencia será quemada, cauterizada, ¿no? En donde discutiendo con su conciencia, alegando a su favor, ¿no? Y tratando de borrar los restos de la santa ley de Dios que ahí están en el corazón de quien sea, y tratando de reprogramar, y tratando de decir todo el proceso, ¿no? De borrar el disco duro y poner algo falso en su lugar, hasta terminar con una conciencia insensibilizada, incapacitada. Ya no van a sentir ni siquiera la vergüenza. Jordan Peterson salió con esto de la bandera y los transgéneros. Y su pregunta fue, ¿orgullo? Si no conocen a Jordan Peterson, no importa. ¿Orgullo? Y su pregunta, yo pensaba que el orgullo era un pecado. ¿Qué pasó? ¿Orgullo? Se preguntaba. Es un psiquiatra medio cristiano. Muchos han orado por años por su conversión. Y a veces pensamos que ya ha sido convertido Jordan Peterson. Y su pregunta, ¿orgullo? Yo pensaba que el orgullo era un pecado. No un asunto que hay que promover o propagar o aplaudir. El orgullo. Pero estos ya no pueden sentir.
ni la vergüenza. Por su corazón endurecido, llegan al punto que no pueden ser conmovidos, afectados, sacudidos. No pueden ni siquiera sentir miedo, como vamos a ver en otros estudios sobre este asunto de cómo recibir la palabra. No. Increíblemente no. Se han entregado al pecado. Escuchen lo que estamos diciendo. Se han entregado al diablo. Y al hacerlo, se han entregado a la perdición. Y Dios tan solo pone su sello y su firma sobre el asunto. Por eso les hablo por parábolas, dijo Cristo, para que viendo no vean, para que oyendo no oigan, ni entiendan. Y termina diciendo, para que no se conviertan y para que no sean sanados de corazón. Por eso dijo, les hablo por parábolas. Ahora vamos a Hebreos, ¿no? El tiempo se nos está yendo. Esto fue la segunda introducción, les pido perdón. A estos temas volveremos. Ahora, estamos introduciendo el día de hoy los obstáculos del por qué la gente no recibe la palabra. En el tiempo que nos resta, y es poco, muy poco tiempo, vamos a introducir aquí una parte de lo que vamos a comenzar a discutir mucho más a fondo, próximamente, si Dios lo permite. Vamos a Hebreos 5. Y ahora vamos a los obstáculos en la vida de los creyentes. Ahora vamos a hablar a los creyentes. Los que tenemos un corazón bueno, ¿no? En donde la cirugía ya sucedió, el milagro del nacimiento nuevo es una realidad en nosotros. Y sin embargo, ¿no? Hay muchos obstáculos en nosotros. Muchos obstáculos están en nosotros. Aquí comencemos con lo que vamos a hacer aquí, es ver una parte de la lista, ¿no? Es Hebreos 5, el versículo 10. ¿Lo tienen? El tema es el Antiguo Testamento y el Nuevo, y Cristo cumpliendo con todos los símbolos y la simbología de la ley mosaica en el sacerdocio, en los sacrificios, en los ritos, en las ceremonias, en el calendario, todo el paquete. Aquí el tema es que Cristo es el sumo sacerdote bajo el Nuevo Testamento. Ya no hay más sacerdotes. Para contradecir a los católicos mentirosos, no hay ningún sacerdote más salvo Cristo, pero Cristo es este sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, este misterioso Melquisedec, un tremendo, uno de los debates más fuertes de todos los personajes misteriosos del Antiguo Testamento. Melquisedec resulta ser el más misterioso. El que no tiene padre, no tiene descendencia, y no, es increíble, ¿no? Todo lo de Melquisedec, del cual tenemos mucho que decir. Y Pablo encontraba lo que es nuestro tema aquí, que hay muchos obstáculos en la enseñanza y predicación de la palabra. Por eso estamos en esta serie sobre cómo ser oidores expositivos, ¿no? Todo el mundo preocupado por la predicación expositiva. No, por favor, no. Lo que nos hacen falta son oidores, oidores capaces de exponer y cómo saber predicarse a sí mismos.
interpretar por sí mismos y aplicar por sí mismos la palabra de Dios. Pero como todos somos deficientes y negligentes y hasta cierto punto incapaces en esta tarea, Dios nos ha dado el don de entre la lista de dones vigentes bajo el Nuevo Testamento, el pastor maestro. Ahora bien, y Pablo aquí como pastor maestro, yo creo que es Pablo sin discutir, el autor de la epístola, dice, tenemos mucho que decir, pero es tan difícil decirlo, dificultoso. La versión antigua se nos ha dificultado tanto declarar, anunciar, predicar, proclamar, porque ustedes sois flacos, la versión antigua, ustedes sois tardos, no flojos en la mayoría de las versiones, para oír. Porque debiendo de ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tienen necesidad de leche, no de manejar el alimento sólido. Y todo cualquiera que participe de la leche, que siga con la mamila, es inhábil para la palabra de justicia. Porque en el mejor de los casos, no niega que sea creyente, pero esto todavía es un pequeño niño. No, como un infante recién nacido. Mas la vianda firme, el alimento sólido es para los que, la palabra aquí perfecto es los que ya están en el proceso de transformación, están llegando a etapas de madurez y que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Ahora, ¿qué es esto rápido? Esto es lo que vamos a discutir en parte antes de irnos. Esto es el tema de oír correctamente la palabra. Ese es el tema del que tiene oídos para oír, oiga, ¿no? Eso es oír y entender la palabra en Mateo 15. Esto es escuchar bien la palabra de Dios. Un tema en el cual vamos a ir profundizándonos mucho, si Dios lo permite, en esta miniserie. Ahora, rápido, de entrada aquí, hay una serie de efectos negativos que vienen sobre este obstáculo. El obstáculo lo vamos a discutir. Pero primero, una lista de obstáculos, o mejor dicho, de consecuencias, ¿no? De no poder oír bien la palabra como creyentes. Estamos hablando de esto. Ahora, esto impide primero el crecimiento espiritual. Eso es lo que el mismo texto señala. Impide tu crecimiento, obstaculiza nuestro crecimiento, primero. Segundo, te deja estancado. Este tema de los 7 modelos de la vida cristiana, donde tantas personas dicen, no, hermano, es todo, hay algunas fluctuaciones y altibajos y todo para arriba. No, se quedan obstaculizados y estancados, muchos creyentes por largos periodos de tiempo. Algunos caen en ¿cuál es esta palabra? What is that big hole that opens up? Por favor. It starts with an S. Socavón. Gracias. Perdón, les pido perdón. Gays hablan en lenguas, yo no. Socavón. Ahí caen en el... No es un bache. No son las calles de nuestra tan amada ciudad. No, es un socavón. Como Pedro, como Azulista aquí. Como Juan Marcos, como el rey David. Socavón. No. Y se tienen que levantar y seguir. El punto, te deja en una condición peor de debilidad. Se trata de retroceder en la vida cristiana. Se trata de un retroceso, lo que se describe aquí. El tema es espantoso, como vamos a ver en un momento. Y siempre acarrea culpa. Es la culpa de estas personas lo que les está pasando, y todo por su forma pecaminosa de escuchar la palabra.
por no ser oidores expositivos de la palabra, les sucede esto. En el argumento del texto dice, es su flojera, es su indolencia. En este caso son lentos para oír, dice, son flojos para entender. ¿Y cuántas personas son así? Y se permanecen, dice, como niños espirituales como consecuencia. Y esto trae todo tipo de inestabilidad a sus vidas. El argumento en Efesios 4 de que son arrastrados por los vientos de todo tipo de enseñanza y doctrina falsa incluso. Se permanecen así inestables, fluctuantes, sujetos a cambios de emoción, cambios de estados de ánimo. Se quedan como impulsivos, pequeños niños, les falta dominio propio, les falta paciencia, les falta la capacidad de disciplinarse. Todo este paquete de la inmadurez espiritual, que es otro gran tema que vamos a ver en estos estudios, hasta el grado en que dice, no pueden discernir entre una y otra cosa. Al final del 14, no pueden discernir. Los que siguen avanzando están aprendiendo a discernir entre el bien y el mal. Pero estos como pequeños niños que no saben si lo que, no voy a decir, si lo que agarraron, si lo que alguien les está ofreciendo les hará daño, no tienen discernimiento. Son niños sin entendimiento, sin experiencia, propensos al engaño. Y aquí toda la aplicación es a la condición espiritual de muchísimos creyentes. Y resulta que son como estos niños en el kinder, ¿no? En donde no pueden poner, como lo vimos en el primer, no pueden poner más que 20, 30, se les queman los fusibles después de 25 minutos tratando de escuchar la palabra. No, y estas iglesias no es media hora, 40 minutos para por favor. Y luego dicen, no, necesitan volver a los primeros rudimentos, abecedarios la palabra aquí. Am I saying that right? Abecedario. Es el kinder, es el ABC. Los primeros rudimentos. Y en el contexto del argumento, es este tema sobre el cual hemos predicado 1000 veces. Amnesia espiritual. Resulta que tienen amnesia espiritual estas personas. Y ese es el fenómeno en la vida cristiana de todos. En donde todo esto lo que me están enseñando sobre, puede ser algo en el matrimonio, puede ser algo en la mayordomía, puede ser una lista de cosas acerca de cómo enfrentarnos con las pruebas de la amnesia espiritual. Y la persona, esto lo aprendí hace tanto tiempo, al principio, cuando me tomaron por la mano y el abecedario me lo enseñaron y ya se me olvidó. Y la gente que amnesia espiritual, donde se dan cuenta en un momento, esto ya lo aprendí antes. Pero dejaste de aplicarlo a tu vida. Dejaste de ponerlo en práctica en tu vida. Cuán grande el obstáculo de la amnesia espiritual. Y el resultado, en vez de ir hacia adelante, en vez de ir hacia la madurez, que es siempre la meta de Pablo de presentar a cada creyente maduro y completo, van para atrás. No simplemente permanecen como niños con la mamila y la leche, van para atrás, dice el texto. Hasta el grado en que se vuelvan inhábiles, incapaces de discernir, de hacer la aplicación, de saber la distinción entre la verdad y el error. No pueden. Y dicen, no es porque ustedes no están usando sus facultades para entender la palabra. En donde todo el asunto, como veremos en otros estudios, de entrada es mental, de entrada es intelectual.
De entrada, el esfuerzo es tremendo. Dice, por la falta de esfuerzo, ¿no? Por la falta de ejercicio. Esto va a la mano con otros textos sobre el gimnasio de Dios. Es los músculos que no se ejercen, se vuelven flacos y débiles, ¿no? Y esto es un asunto espiritual aquí. Sus facultades no pueden avanzar. Se han quedado en un estado de debilidad total. Todo por su... Ven lo que voy a decir. Todo por su manera pecaminosa de asistir cada domingo, cada culto. Por su forma pecaminosa, ¿no?, de escuchar la palabra. Si te es difícil oír la palabra de Dios, la culpa es tuya. Si te vuelve aburrido y no, la culpa es tuya. El texto lo dice. Dios te lo está diciendo. La culpa es nuestra. Es nuestra flojera. Es nuestra falta de esfuerzo. Es nuestra manera pecaminosa. Estamos violando el tercer mandamiento. Estamos tomando el nombre de Dios en vano incluso. En muchos casos. El pecado es gravísimo. Así el asunto. ¿Cuán grande es este obstáculo? Y como el tiempo se nos fue, ahora vamos a Pedro, ¿no? Para terminar rápido. Ahora, en la lista de puntos positivos en este asunto, ¿no? Todo el asunto comienza con la preparación correcta. Es 1 Pedro 2, el texto que vimos al principio. La preparación correcta para oír la palabra es un tema que no vamos a discutir a fondo el día de hoy. Pero el asunto comienza tan sencillamente con la mente distraída, con los quehaceres de la vida. El asunto comienza con el cuerpo físicamente cansado, ¿no? Un tremendo obstáculo, un obstáculo enorme para muchas personas, ¿no? La mente distraída con los negocios y la familia y los problemas y las responsabilidades y los quehaceres, y la lista es increíble de personas que se acercan cada domingo a esto con su mente distraída, con su cuerpo medio dormido. Y hay que librar tu mente. No lo vamos a discutir a fondo el día de hoy, de todo lo demás. O no será posible, no te será posible oír bien esta palabra. Y si tú ahí estás sentado pensando en otras cosas, ¿cuánto le ofende Dios? ¿Cuánta es la ofensa? Pensando en otras cosas que evidentemente tienen más importancia. O tu cuerpo, ya llegas al domingo y disfrutaste algo del fin de semana y no dormiste bien. Pero ahora veamos esto. No son temas a los cuales volveremos. Vamos a discutir eso de una forma muy práctica en un futuro. Pero ahora terminemos con esto. 1 Pedro 2. Dejando, aquí viene una lista de obstáculos. Se dirige a creyentes y les dice, no, ustedes para recibir bien esta leche espiritual, vean, dice, hay que dejar toda malicia, vean, todo engaño. El tema de los fingimientos lo vamos a discutir de una forma espantosa. Les recomiendo no asistir el domingo cuando nos toca ver esto de los fingimientos. Es espantoso. Las envidias, las detracciones, que son las personas que ahí están chismeando y criticando y juzgando. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño, para que por medio de ella crezcamos en salud. Con esto vamos a terminar. Ahora vamos por partes, aquí no podemos detenernos. Primero,
La meta, según este texto, es de recibir la leche espiritual no adulterada. No, ese es otro gran tema. Lo vamos a discutir en otros estudios. Estos que se dedican a adulterar, se dedican a falsificar la palabra. Y la gente con tan poca capacidad de discernimiento ni se percatan. Sí, así es. Pero esta leche no adulterada, pura. No, estas vas ahí, es increíble, vas al súper y están ahí han de ser 10 o 12 tipos de leche ya. No, leche que ni es leche. Y leche sin lácteos, y leche sin, no voy a decir, estoy preguntando, ¿qué será? Agua y nada más. Nada de eso, sino la verdad, ¿sí? Es leche entera, ¿no? Leche que, no, por favor, no. De almendras, todo esto es lo que le prohibieron a Alicia. Estamos ahí, llevamos un mes con leche de almendras. ¡Oh, por favor, no! Ahora, desead, anhelad, hay que venir con ese deseo. Con hambre y sed, como hambrientos, ¿no? Como sedientos. Hay que venir como los que realmente quieren aprender y quieren crecer. ¿Y cuántas veces empezábamos esta miniserie con las personas que vienen? Acabo de repasar, tenemos estos libros en inglés. Es increíble la necesidad de este tipo de libros. ¿Cómo asistir a la iglesia? ¿No? Y otro libro, ¿qué hacer al entrar por la puerta del templo? Y todo un librito con instrucciones acerca de qué hacer. Y luego hay un gran debate en dónde sentarte. Tenemos la bendición de este lugar en donde no hay ningún lugar incómodo. Espero que no me contradigan, ¿no? Ningún lugar incómodo aquí. Es una tremenda bendición. Pero hay muchas congregaciones en donde esto no es así. Y tienes que ver en cuál es el mejor lugar para sentarme, ¿no? Hasta pleitos, no voy a decir más. Pero, ¿qué es esto? Muchos vienen de pura costumbre, otros para ser vistos de los hombres, otros para cumplir con una obligación, algunos para decir a los demás lo que han de hacer. Vienen a corregir y vienen a ver todo lo que anda mal, por favor. Las personas que viven así, hacemos un gran esfuerzo para que se desanimen y se vayan lo más rápido posible. Y algunos vienen para dormirse. Y muy pocos vienen como el texto lo dice. Y ahora para concluir, el texto dice que al asistir a esta leche, ¿no? Espiritual, donde se sirve la leche, y el alimento sólido, hay que dejar cualquier pecado al entrar por estas puertas. Hay que dejar cualquier pecado, porque en la lista aquí, cada obstáculo resulta ser un pecado en la vida de la persona. Hay que dejar la concupiscencia, hay que dejar los malos deseos, ¿no? Y esto es lo que la palabra malicia es de interminables debates en español, inglés y griego. Malicia se refiere en términos generales a cualquier pecado. Es en una forma muy sencilla lo opuesto del amor para con el prójimo. Es el deseo de hacerle daño al prójimo, ¿no? Hay que dejar cualquier pecado en la palabra malicia, ¿no? Es un gran tema. Luego la palabra engaño, con esto vamos a terminar un momento. Todo engaño, cualquier engaño, cualquier falsedad. Y muchos de los que se acercan a la palabra están viviendo con algún tipo de engaño de por medio del asunto. Se están engañando a sí mismos, como veremos. Y luego la palabra fingimientos.
Y vamos a tener 1 o 2 sermones sobre esta palabra, fingimientos. Eso es lo que vienen a dar la apariencia de ser algo que no son. Es el tema de la hipocresía, es una de las bombas atómicas en el ministerio público de Cristo. De ese tema hablaba cuántas veces. Pero estas personas vienen a darnos la apariencia de piedad, la apariencia de ser buenos hermanos, la apariencia de ser super santos, la pura apariencia de sinceridad, cuando todo el asunto es fingimiento de principio a fin. Y hay muchas personas así en cada congregación. Lo que quieren hacer es crear la impresión, dar la apariencia. ¿No? Nada más. Nada más. Estos son obstáculos. Luego la palabra envidias. La trampa de las comparaciones y la envidia. ¿Cuántas veces hemos tocado este tema? Es el más tocado a lo largo de la Biblia en un sentido. Resulta que con la crucifixión de Cristo, Pilato mismo se da cuenta de que la palabra dice por envidia. Los judíos se lo habían entregado, hablando del Cristo. Envidias, ¿no? El descontento con la prosperidad, la felicidad. Créanme, es muy bueno este tipo de estacionamiento. Salgo y veo ahí el BMW. A veces puede haber algún Mercedes. No tengo idea alguna de quiénes son. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Hay que decirlo. En muchísimas congregaciones en el primer mundo este asunto es horrible. La gente viendo la marca y el año del coche, en donde van llegando los que vienen al culto. No es más que envidia. Esto de la envidia que desea las bendiciones y los privilegios, esta envidia que es la soberbia disfrazándose, en donde creemos que merecemos más y mejores cosas, esta raíz de descontento por lo que tenemos, por lo que somos, ¿no? Es increíble todo este paquete en cuántas iglesias, ¿no? Increíble. En esta sociedad, y mi comentario aquí, no soy racista, pero increíblemente este es el país probablemente más racista en América Latina y sin lugar a dudas más clasista. Este país, nuestro querido México, en donde esto de tu nivel socioeconómico, y es increíble el problema que esto trae a la vida de tantas personas, tantas iglesias. Lo más fácil es tener toda una iglesia de ricos y famosos. Hay algunas de estas, búscanlas a ver si te van a recibir. Tengo mis dudas. Y hay estas en donde es pura gente, yo voy a decir de clase media para abajo, sin decir gente pobre, ¿no? En donde ahí sí te van a recibir. Te lo aseguro que sí. A menos que vengas en tu Mercedes de Antos, quizás no. Quizás no. Pero es un ejemplo de cómo todo esto de las envidias mundanas obstaculizan la palabra. Obstaculizan la palabra. De igual manera como detracciones, se traduce maledicencia, ¿no? La actitud crítica, esta gente criticona, que viene a chismear y a criticar. No, por favor. Vienen con... No, ¿cómo van a escuchar la palabra? Dice Pedro. Si tienen malicia, si están, como vamos a ver terminando aquí, en medio de algún engaño, autoengañados, si están fingiendo, si están fijándose en lo que los demás tienen, su forma de vestirse, ¿no? Yo iba a Ciudad Neza por 15 años. Tenía 2 bestias. ¿Ustedes llegaron a conocer algunas de las bestias? No hay nadie aquí salvo, ahí está la hermana. Sí, ¿tú te acuerdas de mis bestias? Ahí está la testiga.
golpeados, no Nissan, Datsun, golpeados, maltratados, mal pintados, a la verdad, chocados. Yo con mi sombrero, la música ranchera a todo dar, en mi Datsun, iba llegando a Ciudad Neza cuando no había pavimento, cuando no había agua potable en Ciudad Neza. Esa congregación comenzó en 85, antes de que algunos de ustedes nacieron. Quizás, Juan, tú estabas vivo, Juan, ¿no? En 85, no te estoy señalando aquí. Pero ¿cuál es el punto para evitar esto? Aquí viene el gringo rico. Oh, por favor. Aquí viene el misionero, el que trae los dólares. No, por favor. Ahora terminemos con un solo punto. El tiempo se nos fue y no puedo decir más sobre este punto salvo lo que vamos a comentar. Nos interesa aquí para terminar la palabra engaño. ¿Cuántos versículos hablan de esto? Muchísimos. Hemos hecho un miniserie sobre este tema del autoengaño. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Quién puede decir que lo conoce? Jeremías 17, ¿no? La soberbia de tu corazón te ha engañado, Abdías 3. Si alguno cree ser algo cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo, Gálatas 6. Y así la lista de textos son entre los más fuertes de la Biblia, los textos. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, esto mismo seguirá. Gálatas 6 otra vez. Y luego el pecado mismo, siendo la raíz de todos esos engaños. El pecado tomando ocasión, se quejaba Pablo en Romanos 7, el pecado tomando ocasión me engañó. El pecado mismo es la esencia del autoengaño. En la palabra autoengaño, tú eres el engañado y tú eres el engañador. Este fenómeno de engañarte a ti mismo, de engañarnos a nosotros mismos. Todos estamos familiarizados con esto. Y los ejemplos que voy a citar son los más conocidos. Esta experiencia de engañarte a ti mismo es un enorme obstáculo, según Pedro. Sucede en relación con la comida. Yo puedo comer estas cosas que a otros les hacen daño y resulta que a mí no. Por favor, no. Es tu autoengaño. En cuestiones de salud, esto está por todos lados. En donde nosotros creemos, ¿no?, que podemos descuidar el cuerpo, podemos hacer caso omiso de la dieta, podemos hacer toda una lista de cosas que perjudican al cuerpo de quien sea, pero a nosotros no va a pasar nada. O con el dinero y los gastos, las tarjetas de crédito, la mayordomía, la lista aquí es interminable de personas. ¿Hay alguien que no se haya metido en problema con sus gastos, con sus deudas, con sus tarjetas? ¿Alguien? Ayúdenme. Peor el tema de las adicciones. Todas las personas adictas a lo que sea, al vicio, al alcohol, a lo que sea, ¿no?, son las más engañadas del mundo. Las más engañadas. Las adicciones mismas son un tipo de autoengaño. No, yo puedo disfrutar de placeres que yo puedo meterme en el mundo de la codicia, el materialismo, yo puedo hasta apostar en el casino y no va a pasar nada. Yo puedo disfrutar del sexo ilícito, por lo menos en internet, y no sucede, no va a pasar nada. ¿Cuántas personas se meten en asuntos adictivos y terminan en el peor autoengaño?
Y la soberbia y el orgullo son la esencia de lo mismo. No, yo soy más inteligente. No, yo soy más dotado. No, yo soy mejor. Yo soy más competente, más importante. Mi voz, mi voto, no, ustedes tienen que hacerme caso. Y lo peor de lo peor en este asunto de los engaños es en la cuestión de la salvación. Ese es el tema más pesado, con la excepción del infierno. Ese es el tema en el Señor, 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 hicimos tal y cual y la lista. Nunca nos conocimos, dice el Señor. ¿Qué tipo de autoengaño? Es la persona que toda su vida cristiana resulta que estaba construyendo sobre la arena. Se le colapsó todo el asunto. Nunca hubo ningún cimiento, ningún fundamento, nada. No, se le colapsó. Por encima de la arena construyó su profesión de fe. Y las 5 vírgenes, la mitad de las vírgenes, la mitad de estas 10, resulta que nunca traían aceite en sus lámparas. No, nunca traían aceite en sus lámparas. Y no se dieron cuenta y las ilustraciones de Cristo, este tema, la puerta cerrada, ¿no? Ese es el tema. ¿Cuántas de sus parábolas? La puerta cerrada, ¿no? La puerta se cerró y en más de una, ahí se amontonan y en más de uno de los ejemplos, la gente comienza a pelear entre sí, tratando de tumbar la puerta. Cada uno siendo víctima de su propio engaño. Y esto de que no, yo estoy tan seguro y tan cierto de mi salvación. Y Cristo advirtiendo una y otra vez, hasta nuestra parábola. 3 profesiones de fe y tan solo uno de estos 3 resulta ser real. Entonces, para concluir, lo que estamos diciendo es cuán grande es este obstáculo. Y para concluir, lo que vamos a hacer es bosquejarlo. ¿Cómo sucede esto? ¿Qué es lo que ocasiona este autoengaño? Primero, vean, al no practicar, con esto comenzamos nuestra miniserie. Dice que esto se consideró a sí mismo y se fue y se olvidó de lo que era. Y dice que estos resultan ser oidores, no expositivos, sino oidores olvidadizos en la versión antigua, oidores que sufran de amnesia total, oidores que nunca ponen en práctica lo que escuchan, dice el texto, oidores, y luego es nuestro tema, engañándose a sí mismos, dice. Engañar. Entonces, al no poner en práctica lo que estamos aprendiendo, esa es la primera evidencia de un corazón engañado. La primera evidencia. En Mateo 7, esto del Señor, Señor, hicimos, y dice, el texto dice, estos nunca hicieron la voluntad de Dios. Nunca. Ni una vez lo hicieron. No. En Mateo 7. ¿Cuán engañados? En el día de juicio engañados. Este es el día de shock. Escándalo, de vergüenza eterna, dice Daniel. Estas personas religiosas engañadas acerca de su profesión de fe. Sí, porque nunca pusieron en práctica la palabra. Nunca. Al no poner en práctica la palabra, nos estamos engañando a nosotros mismos y no vamos a avanzar nada en la vida cristiana. Y luego estas personas que siempre están poniendo pretextos. Es la procrastinación, la palabra que tengo apuntada aquí. Van a dejar para mañana, van a aplazar, van a postergar, van a dejar. Es esta muchedumbre de personas religiosas y algún día van a servir a Dios, algún día van a poner en orden la mayordomía de sus recursos algún día van
van a testificar y van a mortificar el pecado y van a obedecer a Dios en su matrimonio y la lista es interminable. Algún día. Mañana. Y el mexicano, esto no lo tengo en mis apuntes aquí, es el hombre de mañana. No lo tomes como una ofensa, es una idiosincrasia. Cuentan con el día de mañana, cuando nunca saben lo que mañana traerá. Y las buenas intenciones, yo nunca creo estas personas. Oh, hermano, algún día. Yeah, okay. Bye bye. Don't waste my time. Dios siempre dice hoy. Hoy se oyere su voz, ¿no? Hoy es el día de salvación. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el momento oportuno. Siempre es hoy con Dios. Nada de mañana. Nada de mañana. Y todas esas personas que están algún día, ¿no? Lo que saben, pero no tienen la menor intención de hacer hoy, algún día le están diciendo. Yo no les creo y les aseguro de que Dios tampoco. Tampoco. Dios dice, no, esto es el peor autoengaño. Y así la lista. Al no poner en práctica, al posponer, aplazar, dejar para mañana. ¿No? Y luego todos somos expertos en acallar la conciencia. Todo el tema, no lo vamos a ver el día de hoy. Usando todo, según Romanos 2, todo tipo de razonamientos, ¿no? Todo tipo de argumentos en nuestra propia conciencia, ¿no? Acusándose, defendiéndose en sus razonamientos que se excusan o se acusan unos a otros. Todo este gran tema en donde hay un juego psicológico emocional, con tal que puedo discutir un poquito a mi favor para tranquilizar y acallar mi conciencia. El peor autoengaño está sucediendo. Estás quemando, estás insensibilizando tu propia conciencia. Y luego lo peor de lo peor, ¿cómo sucede en estos casos de autoengaño? Cuando es una regla para mí, otra para ti. Todo el asunto en el mismo Sermón del Monte en Romanos 7. Es una regla distinta para juzgarnos a nosotros, pero no a otros. Una regla más flexible, una regla más moldeable, una regla más fácil para mí. Y la Biblia lleno de estos ejemplos. David ahí enfurecido con el profeta Natán y la ilustración de alguien que hizo exactamente lo que David había hecho. ¿No? Hoy en día un debate, no, Tomás, es increíble el lío. El debate no simplemente asesinó a David, no simplemente homicidio, no simplemente asesino. El debate es increíble. Están escribiendo libros. La pregunta de si violó a Betsabé. Te quedas, ¿cómo es posible? Que ahí están, no tienen otras cosas que hacer en el primer mundo salvo enredarse en necedades. Porque si pueden comprobar que ella no se dio, que ella no fue, que Betsabé no fue su cómplice, entonces el hombre según el corazón de Dios, dicen los ateos agnósticos y todos los que manipulan la Biblia, dicen, resulta que era un violador. Y créanme, increíble. Esto lo vinculan con el racismo. En el mismo texto. Y luego lo vinculan con los países del primer mundo.
que han abusado de los demás países y les han robado. Les vuelvo a decir, los Estados Unidos no robó nada de nadie. No, tú no me puedes enseñar ni un solo ejemplo de los Estados Unidos quedándose por haberlo robado, incluso en tiempo de guerra, de nadie. A esto lo estoy diciendo por mi nacionalismo y por mi racismo. No es un ejemplo de cómo personas no tan solo quieren manipular la palabra, sino la historia. La historia, ¿no? Con el fin de que sean víctimas de alguien o algo. Y esto es el asunto aquí. David, habiendo acallado su conciencia, Natán no le acusó de violar a esa mujer. Le acusó de matar a su marido. Eso sí. Y hay más de una lista de argumentos. Pueden haber 10 argumentos que demuestran que esta mujer no fue violada, sino que participó voluntariamente en el pecado. Resulta que el mismo arrepentimiento de ella, ¿de qué se arrepintió si fue violada? No, pero estos tontos quieren usar la palabra de Dios para engañarse a sí mismas. Ya debo terminar porque ya estoy diciendo cosas que a algunos de ustedes no les gustan, por favor. No me pueden apedrear. Ese es el fenómeno de la predicación. Lo vamos a ver en otro estudio. Desde el púlpito hay 1000 ventajas y no hay nada personal aquí. ¿Cuáles son estas ventajas? Toda la libertad para decir la verdad, nos guste o no. ¿No? David se engañó a sí mismo. En el ejemplo que estoy citando, usando una regla para sí y otra regla para los demás. Y todos nosotros, en alguna medida, hacemos lo mismo. Todos nosotros hacemos lo mismo. Y por lo tanto hay un espejo. Es un espejo no borroso. En este espejo están desenmascarados todos los pecados posibles. Todos. Cada uno de ellos. En este espejo no hay nada de seducción ni engaño. No. Nadie puede salir disfrazado, ¿no? Dando la apariencia, la pura apariencia, no. Esto es lo que vimos hace 2 domingos. No, en este espejo dice todas las cosas están abiertas y desnudas ante los ojos del testigo oculto, los ojos de aquel a quien tendremos que rendir cuentas. Todo está abierto. Y él hizo esta lista de obstáculos y hay más. El tiempo se nos fue. Y él dice, yo te veo. Yo escudriño tu corazón. En el día de juicio, una lista de textos dicen, Dios dará a entender a los demás hasta tus motivos. Este es el argumento que vimos hace 2 domingos. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y es por eso que tantas personas no pueden recibir la palabra. Yo les dije, es más, es tan fácil pararse aquí y hablar de todo esto. Es otra cosa vivir con estos textos, hacer la aplicación, predicarnos a nosotros mismos, escudriñar nuestros corazones. Porque esta realidad objetiva juzga. No. Es por eso que hay personas les da miedo venir aquí. Incluso a algunos creyentes les da miedo lo que pudiera decir el hermano.
Y piensan, no, está hablando de mí. Yo no estoy hablando de ninguno de ustedes. Eso no es mi tarea. Estoy hablando a todos, ¿no? Tan solo como un instrumento. Y esto de predicar no es el fin, es un medio, no es otra cosa. El fin es que Dios nos ayude a quitar estos obstáculos de nuestras vidas. Es por lo tanto que cada domingo hay una lucha. Cada domingo. La lucha con el engaño, la lucha con los fingimientos, la lucha con las envidias, la lucha con la falta de apetito, la lucha con la falta de capacidad para discernir. Y hay que pedirle a Dios su ayuda. ¿No? Si nos ayudó a tener el corazón nuevo, si sanó nuestro corazón de piedra, si suavizó nuestro corazón, hizo una cirugía, la más delicada, la más sofisticada. No, esta cirugía se la hizo sin manos, sin el cirujano, sino el Espíritu y la palabra de Dios hicieron el milagro en tu corazón. Hay que suplicarle al médico divino que nos ayude a quitar cada una de estas cosas. Ahora las voy a llamar enfermedades, que son obstáculos que impidan su palabra en nuestras vidas. Padre, te damos las gracias por habernos reunido, por el tiempo, por el tema. Haz, Padre, lo que tan solo tú puedes hacer, ayudándonos a ver estos obstáculos en nuestras vidas. Suplicamos el arrepentimiento. Ayúdanos a identificar cualquier obstáculo, quizás muchos que ni hemos abarcado el día de hoy, y a quitarlos con tu ayuda, sabiendo que estorban nuestra relación contigo, impiden nuestro crecimiento, nuestra utilidad, el fruto, el crecimiento que tú quieras ver y hacer en nosotros. Por eso te pedimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.